Hay momentos en los que el alma se rompe en silencio, días en los que el cuerpo se mueve, pero por dentro todo está detenido. Quizás lo has vivido, te esfuerzas, oras, pero sigues sintiéndote vacío, cansado, triste, como si algo estuviera roto dentro de ti. Y entonces viene la pregunta que más duele. Dios me entiende cuando estoy así. Hoy quiero hablarte con el corazón en la mano. Porque sí, la Biblia habla de esto. La depresión no es ajena a Dios. Y no estás solo. Esta es una realidad que la Biblia no ignora. A lo largo de las Escrituras vemos a siervos fieles luchando con tristeza profunda y encontramos versículos que reconocen el dolor emocional a la par que ofrecen consuelo divino. Las diversas tradiciones cristianas han reflexionado sobre si la depresión es pecado o no, coincidiendo en que se trata principalmente de un sufrimiento humano que requiere acompañamiento espiritual y práctico. A continuación, exploramos ejemplos bíblicos de depresión, pasajes relevantes, perspectivas teológicas. ¿Sabías que grandes hombres y mujeres de fe pasaron por episodios de dolor emocional intensísimo? Personajes bíblicos que experimentaron depresión o tristeza profunda. La obra Elías en el desierto confortado por un ángel, Agustín Salinas, de 182, ilustra al profeta Elías en su momento de mayor abatimiento. Pidió a Dios la muerte, pero luego fue fortalecido por un ángel. Este es uno de varios casos en la Biblia, donde un siervo de Dios atravesó una depresión profunda. La Biblia describe a varias personas que mostraron síntomas de depresión o tristeza extrema. A continuación se resumen algunos casos destacados, con sus referencias bíblicas y la naturaleza de su aflicción. Job, hombre justo que sufrió la pérdida de sus hijos, riquezas y salud, expresó desesperación, llegando a maldecir el día de su nacimiento. En su dolor, Job deseó morir, sintiéndose sin esperanza, aunque al final mantuvo su fe en Dios. Elías, profeta que, tras triunfar contra los falsos profetas, huyó por la amenaza de muerte de Jezabel. Se sumió en depresión en el desierto, aislándose y pidiendo a Dios que le quitara la vida. Se sintió solo y abatido hasta que Dios lo fortaleció mediante un ángel. David, el rey David enfrentó muchas angustias. En los Salmos expresa estar agobiado, abatido y con el corazón triste. Sus problemas le llevaron a perder el apetito y sentirse abandonado. Salmos 42:3, 42:9, pero siempre buscaba refugio en Dios, diciendo: ¿por qué estoy desanimado? Pondré mi esperanza en Dios. Salmos 42:11. Jeremías, conocido como el profeta llorón, vivió rechazado y solo, maldijo el día en que nació y lamentó su vida llena de dolor y vergüenza. Presenció la destrucción de Jerusalén, sintiéndose abandonado incluso por Dios, en una profunda desesperación. Aún así, siguió confiando en el propósito de Dios a largo plazo. Jonás, el profeta Jonás, tras ver que Dios perdonó a Nínive, se enojó tanto que prefirió la muerte, aunque a primera vista parecía solo ira. Su enojo escondía una profunda tristeza y frustración. De hecho, llegó a preferir la muerte. Jonás 4:8-9. Dios le respondió con paciencia, enseñándole compasión. Noemí, esta mujer perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Al volver a su tierra, pidió que la llamen Mara Amargura en lugar de Noemí, dulce, diciendo: el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ruth 1:20. Su cambio de nombre simboliza la depresión y amargura profunda que sentía. Sin embargo, Dios luego trajo alegría a su vida mediante su nuera Ruth. Ana sufría por su infertilidad en una cultura donde no tener hijos era una vergüenza. Lloraba constantemente, estaba desanimada y no comía debido a su angustia. En su dolor, oró con amargura de alma pidiendo un hijo, y Dios escuchó su oración. Su caso muestra que volcar el corazón en oración trajo alivio a su tristeza. Entre otros ejemplos, Moisés se quejó a Dios del peso insoportable de su tarea, pidiéndole la muerte en el desierto. Números
11, 14, 15. Juan el Bautista, encarcelado, tuvo un momento de duda y desaliento, preguntando si Jesús era el Mesías. Mateo 11, 12, 3. El propio Jesús experimentó angustia extrema en Getsemaní, diciéndoles a sus discípulos: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Mateo 26, 38, mostrando que incluso él conoció la tristeza profunda, aunque no un pecado ni falta de fe. Estos relatos bíblicos nos enseñan que sentir depresión o tristeza profunda no es algo ajeno a la fe. Incluso personas fieles y consagradas a Dios pasaron por momentos de abatimiento. La Biblia registra sus luchas sin ocultarlas, lo cual nos anima a reconocer que Dios comprende nuestro sufrimiento. Al mismo tiempo, en cada caso Dios trajo esperanza o restauración. Ninguno de estos personajes quedó sin la ayuda o propósito de Dios. Al final, versículos de consuelo en medio de la tristeza. Dios no es indiferente al alma abatida. Escucha estas palabras: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido». Salmo 34, 18. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Salmo 47, 3. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 18. Echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él cuida de vosotros. Pedro 5, 7. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. La palabra de Dios no niega la tristeza, pero tampoco la deja sin respuesta. Dios promete acompañarte, consolarte y restaurarte. Estos versículos, entre muchos otros, muestran que Dios reconoce la realidad del sufrimiento emocional, pero también provee promesas de presencia, sanidad y propósito. La proximidad de Dios al corazón quebrantado es un tema constante. Dios se acerca a los corazones rotos, y Jesús mismo mostró compasión profunda. Por ejemplo, Jesús lloró con los afligidos en Juan. Así, la Biblia valida nuestros sentimientos de dolor y nos anima a llevarlos ante Dios, confiando en que nada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8, 38, 39. Perspectivas teológicas cristianas sobre la depresión. La pregunta de cómo interpreta la fe cristiana la depresión ha recibido atención tanto en círculos evangélicos como católicos y otras tradiciones. Dos cuestiones clave suelen ser si estar deprimido es en sí mismo un pecado y cómo se integra la dimensión espiritual en este padecimiento. A continuación se presentan las perspectivas teológicas principales. En el cristianismo evangélico, protestante, no es pecado estar deprimido. La gran mayoría de teólogos y pastores evangélicos enseñan que sufrir depresión no equivale a pecar ni significa falta de fe. Por ejemplo, se afirma claramente: aunque el estar deprimido no es pecado, el cristiano sí es responsable de cómo responde a la aflicción. Es decir, sentir depresión no es una falla moral, sino una condición en la que el creyente debe buscar a Dios y también ayuda apropiada. Contrario a lo que algunos suponen, la depresión clínica no siempre es causada por un pecado personal ni por falta de espiritualidad. Puede haber factores biológicos, psicológicos o traumáticos involucrados, igual que en cualquier enfermedad, por lo que no se debe culpabilizar al enfermo por estar deprimido. Fe y medios médicos van de la mano. En la teología evangélica contemporánea se enfatiza un enfoque integral, se anima a la oración, apoyo de la Iglesia y el estudio de la palabra, pero también se reconoce la importancia de la ayuda profesional, consejería cristiana, psicólogos o médicos. Buscar tratamiento no contradice la fe. De hecho, consultar a un doctor por una depresión no es distinto a ir por una herida. Dios puede sanar milagrosamente, pero también puede obrar a través de la medicina. Frases como un cristiano verdadero no debería deprimirse, solo le falta orar más, son vistas como mitos dañinos. Tener fe no significa nunca sentirse mal, significa más bien aferrarse a Dios incluso en la oscuridad. Un artículo pastoral
lo resume: podemos tener fe y a la vez enfrentar luchas emocionales. La fe genuina permanece aún en medio de la depresión, no la elimina mágicamente. Componentes espirituales, pero no posesión. Los evangélicos reconocen que en algunos casos puede haber una dimensión espiritual. Por ejemplo, sentimientos de culpa por pecado no confesado que derivan en depresión, o ataques de desánimo que atribuyen a la tentación del enemigo. Sin embargo, no se enseña que toda depresión sea resultado de posesión demoníaca o castigo divino. Esa era una creencia de épocas antiguas. Hoy se entiende que vivimos en un mundo caído donde ocurren enfermedades y la mente también puede enfermar. Si bien se anima al creyente a examinar su corazón, como hizo David en el Salmo 31:23, y a luchar espiritualmente contra la desesperanza, no se etiqueta al deprimido como endemoniado, ni se asume automáticamente pecado oculto. Más bien, la Iglesia evangélica procura dar acompañamiento compasivo, sabiendo que muchos héroes bíblicos sufrieron depresión sin que Dios los reprobara por ello. En resumen, la perspectiva evangélica ve la depresión principalmente como una prueba o enfermedad, no como un pecado en sí. Se alienta a responder con fe práctica, oración, apoyo comunitario y, si es necesario, tratamiento. La meta es integrar lo espiritual y lo psicológico, teniendo a Cristo como esperanza. Como dicen las Escrituras, Dios es Dios de toda consolación y nos sostendrá. Pero también nos pide llevar las cargas los unos de los otros. 2 Corintios 1:3-4, Gálatas 6:2. Es decir, que la comunidad de fe rodea al que sufre con amor. En la Iglesia Católica aborda la depresión desde la convicción de que cada persona, aun en la enfermedad mental, posee una dignidad inviolable y es amada por Dios. Oficialmente, no se considera pecado estar deprimido. Más bien, se distingue entre la condición clínica de depresión y ciertos conceptos teológicos como la desesperación, desesperanza total en Dios. La desesperación voluntaria, rechazar deliberadamente la esperanza en la salvación, sí es catalogada como pecado contra la virtud teologal de la esperanza. Pero eso es diferente a la depresión involuntaria que sufre alguien. La Iglesia reconoce que en trastornos psicológicos, la libertad de la persona puede estar mermada. Por ello, estar clínicamente deprimido no es en sí una ofensa a Dios, sino una forma de sufrimiento que llama a nuestra compasión. Compasión y no juicio. La teología católica contemporánea pone fuerte énfasis en la misericordia hacia quienes tienen enfermedades mentales. El Papa Juan Pablo II afirmó: cualquier persona que sufra alguna enfermedad mental lleva siempre impresa la imagen y semejanza de Dios, tiene el derecho inalienable de ser considerada persona y tratada como tal. Esto implica que la depresión no reduce el valor del individuo ante Dios. Papa Francisco también ha dicho que Dios está en la vida de cada persona, incluso si su vida ha sido un desastre, animando a buscar a Dios en toda vida humana por rota que parezca. Por tanto, la Iglesia rechaza actitudes que estigmatizan al enfermo mental. Si en tiempos pasados algunas visiones veían la depresión solo como falta de fe, o permitían cierto rechazo, hoy se promueve superar la mentalidad de ellos y nosotros, y ver que cualquiera puede sufrir un trastorno mental, incluso un sacerdote o un santo, sin por ello ser menos cristiano, pecado o condición. En la tradición católica existe el concepto histórico de la asedia. Asedia o tristeza espiritual, como un vicio que lleva a la apatía en las cosas de Dios. Sin embargo, la Iglesia entiende la tristeza patológica prolongada como algo que debe ser combatido, pero no con condena, sino con los medios de gracia y ayuda humana. En una catequesis reciente, el Papa Francisco explicó que hay una tristeza que es enfermedad del alma, cuando se desvanece una esperanza, y comparó la experiencia de los discípulos de Emaús, que estaban deprimidos tras la muerte de Jesús. Dijo que algunos, tras un fracaso, se revuelcan en la melancolía y que ciertas tristezas prolongadas
no son propias de la vida en el espíritu. Esto apunta a que espiritualmente es necesario luchar contra la desesperanza crónica, pero no para culpar al que sufre, sino para animarlo a no dejarse vencer. La Iglesia ofrece recursos espirituales, sacramentos, oración, acompañamiento pastoral, precisamente para ayudar a reavivar la esperanza y la vida espiritual, que la depresión tiende a nublar. Integración con la atención médica. La perspectiva católica aboga por combinar la gracia divina con la ayuda profesional. Conferencias episcopales han publicado orientaciones indicando que la depresión y otras enfermedades mentales requieren atención clínica cuando sea necesaria y que buscar terapia o medicación no es falta de fe ni de virtud. Por ejemplo, un documento pastoral señala que estas enfermedades son susceptibles de tratamiento, terapias y fármacos específicos. No son un tabú, por lo cual alentar a alguien a que reciba tratamiento es un acto de amor, no de poca confianza en Dios. De hecho, la Iglesia compara tomar medicación para depresión con un diabético que usa insulina diariamente, algo normal y responsable. La fe católica ve en los médicos y psicólogos colaboradores con Dios en la sanación, dado que toda verdad científica proviene en última instancia de la verdad divina. Asimismo, en temas graves como el suicidio ligado a depresión, la Iglesia ha cambiado de tono. Hoy comprende que la mayoría de personas que llegan a quitarse la vida no son plenamente responsables debido a su profundo dolor mental, confiándolas a la misericordia de Dios en vez de condenarlas automáticamente. En resumen, la teología católica considera la depresión una prueba que purifica la esperanza, pero no un pecado. Llama a la comunidad a acoger, acompañar y aliviar al deprimido con amor cristiano, confiando en que Cristo sufre con ellos y desea su sanación. No reduce el tratamiento médico, sino que lo promueve junto con los auxilios espirituales, oración, sacramentos como la unción de enfermos, si corresponde. Dirección: la depresión se ve como parte del cargar la cruz en un mundo caído, con la certeza de que Dios nunca abandona al que sufre, y de que los creyentes deben ser cirineos ayudando a llevar esa cruz unos de otros. Nota: otras tradiciones cristianas, como las iglesias ortodoxas, comparten visiones similares enfatizando la compasión y la oración por los deprimidos. En todas las ramas del cristianismo se reconoce cada vez más que la salud mental debe atenderse sin estigma, integrando fe y ciencia médica. Perspectivas pastorales: ¿cómo acompañar desde la fe a alguien con depresión? Más allá de las doctrinas, la pregunta práctica es cómo ayudar a una persona deprimida desde una postura cristiana. Pastores, consejeros y ministerios de apoyo coinciden en varios principios clave para brindar un acompañamiento saludable, amoroso y eficaz. A continuación, enumeramos recomendaciones pastorales basadas en la sabiduría bíblica y la experiencia para acompañar a alguien con depresión. Escuchar con empatía y sin juzgar. La primera necesidad de alguien deprimido es sentirse escuchado y comprendido. Quien acompaña debe estar pronto para oír. Santiago 1:19, mostrando paciencia y compasión genuina. Evite minimizar el dolor o dar sermones de inmediato. Simplemente estar presente y oír el llanto del corazón ya es sanador. La Iglesia insiste en ir al encuentro, acompañarlos y consolarlos, ayudándoles a sobrellevar sus cargas, con comprensión y oración en vez de reproche. Esto implica no decir frases como «¿por qué estás así si tienes que estar feliz?», que solo aumentan la culpa. Más bien, lloren con los que lloran. Romanos 12:15. Mostrar amor y aceptación incondicional. La persona deprimida a menudo se aísla y siente que es una carga. Es vital expresarle que la amamos en Cristo, que no está sola y que su vida importa. La comunidad debe mantener el contacto, visitarle o llamarle, aunque la persona no siempre responda. Un consejo práctico es invitarla a pasear, tomar un café,
caminar al aire libre. Estas acciones, hechas con perseverancia y cariño, le comunican: estoy contigo, tu vida vale, Dios no te deja. La presencia física y el afecto tangible, un abrazo, un toque en el hombro si es apropiado, pueden hablar más que 1000 palabras. El amor en acción rompe el círculo de soledad y poco a poco ayuda a que la persona vuelva a involucrarse en la vida comunitaria. Evitar condenas espirituales o simplificaciones. Es crucial no espiritualizar en exceso ni atribuir automáticamente la depresión a una falta de fe, pecado o ataque demoníaco. Comentarios como: seguro estás deprimido porque no oras lo suficiente, o el cristiano no debería estar triste, arrepiéntete, son muy dañinos. Un ministerio advierte que decir solo ora más o anímate, ten fe, puede ser hiriente, porque ignora la realidad clínica y la profundidad de la lucha. Recordemos que Dios no desestima nuestras emociones. Jesús mismo en Getsemaní experimentó. Por tanto, debemos validar el dolor de la persona y afirmarle que no es un mal cristiano por sentirse así. La depresión no es señal de estar lejos de Dios. De hecho, muchos santos pasaron por la noche oscura del alma. En lugar de juicio, ofrezcamos gracia y esperanza. Si hay algún pecado involucrado, por ejemplo, depresión ligada a culpa, entonces con amor se puede guiar a confesión y a recibir el perdón de Dios, pero sin asumir que ese es siempre el caso. Ofrecer apoyo espiritual equilibrado. La oración es un pilar importante en el acompañamiento. Ofrece orar junto a la persona. No oraciones largas dando sermón, sino súplicas sencillas pidiendo la paz de Dios. Anima a la persona a clamar a Dios con libertad, incluso con sus quejas y preguntas, como hizo Job o David en los Salmos. Compartir versículos de consuelo en el momento oportuno también alimenta el espíritu. Por ejemplo, recordar: el Señor está cerca de los quebrantados, o echa sobre Él tu carga, Él te sustentará. Salmos. Hay que hacerlo con sensibilidad, quizá dejando por escrito una promesa bíblica, para que la medite cuando pueda. Además, según la tradición de cada quien, se puede invitar a participar en prácticas de fe que traen paz, asistir al culto o misa sin obligar, sino invitando amablemente, recibir los sacramentos. La Eucaristía puede ser fuente de fortaleza. La unción de los enfermos en casos graves de depresión. También es posible en la Iglesia Católica escuchar música cristiana edificante. Estas prácticas deben presentarse como fuentes de gracia, no como meras obligaciones. El objetivo es ayudarle a reavivar la esperanza en Dios y a sentir su presencia amorosa en medio de la oscuridad. Fomentar ayuda profesional y holística. Desde la fe se reconoce que la depresión suele requerir un abordaje integral. Un acompañante cristiano debe animar sin reservas a la persona a buscar terapia psicológica o psiquiátrica cuando sea necesario. A veces, la propia persona depresiva o su familia sienten que si tuviera más fe, no necesitaría psicólogo o medicamentos. Esa idea debe desmontarse, aclarando que buscar ayuda médica no implica falta de fe, ni es pecado, sino un acto de sabiduría. Como enseña un recurso cristiano, la depresión clínica puede necesitar tratamiento con medicamentos y consejería. Consultar al médico no es distinto de tratar cualquier enfermedad. Lamentablemente, existe el mito en algunos círculos de que uno será juzgado por tomar antidepresivos, pero esto es un prejuicio que hay que erradicar. Si la persona ya está en tratamiento, apóyala para que lo siga, por ejemplo, ofreciéndose a acompañarla a las citas si lo permite. Orar por la eficacia de la terapia y por la sabiduría de los médicos también es una manera de integrar la fe con el proceso de sanación. En definitiva, aprovechar todas las herramientas que Dios pone a disposición, oración y psicoterapia, Biblia y medicina, es lo recomendable. La combinación de apoyo espiritual y tratamiento profesional suele dar los mejores frutos. Paciencia, persistencia y esperanza. Acompañar a alguien con depresión puede ser desafiante. No hay soluciones rápidas.
Es importante armarse de paciencia y amor perseverante. Habrá días buenos y días malos. El acompañante debe cuidar también de su propia salud espiritual y emocional para poder sostener al otro, buscar consejo pastoral, orar por fortaleza, no manejarlo todo en solitario. Recordemos que nadie da lo que no tiene, así que conviene que el acompañante se mantenga también en oración y comunión con Dios para ser renovado. Sobre todo, nunca debemos perder de vista la esperanza cristiana. Transmitir a la persona que su vida tiene un propósito, que Dios puede sacarla adelante y que este valle de sombra no será eterno. Como dice Proverbios 12:25. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero una buena palabra lo alegra. Nuestras buenas palabras de afirmación y esperanza, repetidas con paciencia, son como una luz que poco a poco penetra en la oscuridad del otro. Nunca dejemos de orar por esa persona. Incluso si ella siente que no puede orar, nuestra intercesión suple y Dios escucha en su favor. En síntesis, el acompañamiento pastoral a alguien con depresión debe reflejar el amor de Cristo en acciones concretas. Se trata de estar presente, escuchar, cargar juntos la cruz, animar sin presionar, proclamar la esperanza y no apartarse del lado del que sufre. La comunidad cristiana, ya sea en ámbito evangélico o católico, está llamada a ser hospital para las almas heridas. Siguiendo el ejemplo del buen samaritano, debemos acercarnos a los quebrantados de corazón, vendando sus heridas con aceite y vino, símbolo de cuidado humano y gracia divina, hasta que puedan levantarse nuevamente. La depresión es una enfermedad muy real, pero los creyentes afirmamos que Dios camina en el valle con nosotros. Salmos. Con fe, amor y la ayuda adecuada, hay salida del pozo de la depresión. Siempre hay esperanza para cada persona. Por extremas que sean sus circunstancias, quiero que escuches esto, aunque solo te quede un hilo de fe. Dios no te ha soltado. No eres menos por estar triste. Tu dolor no es invisible para el cielo, y esta tormenta no es el final. La Biblia dice, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. A veces la noche es larga, pero el amanecer vendrá, y mientras llega Dios te sostendrá. Para más contenido dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Entre el Cielo y la Tierra.